Bueno, buen día. Vamos a retomar lo de la vez pasada. ¿Se acuerdan que el martes empezamos a ver uno de los primeros problemas que vamos a tratar de resolver algorítmicamente, que era el problema de emparejamiento estable? ¿Bien? En los términos en que está presentado en el libro, hay dos conjuntos que vamos a pensar que son hombres y mujeres, ¿no? Sabémosle M y W, y lo que queremos hacer era poner parejas, ¿tá? Uno de un conjunto, otro de otro, podrían ser, yo qué sé, gente buscando empleo y empleadores, podría haber diferentes ejemplos. Y habíamos visto un algoritmo en particular, que era el algoritmo de Gale-Shapley, que hacía eso. ¿No? O bueno, por lo menos prometimos que hacía eso. Había generado varias dudas. El algoritmo era el siguiente. La salida es un cierto conjunto S de pares. ¿Tá? En ese conjunto de pares no tiene que haber repetidos, o sea, alguien en pareja con más de uno. Y todos tienen que terminar en pareja con alguien, y además tiene que ser estable. ¿Tá? Eso genera un montón de dudas. Inicialmente lo que hacíamos era inicializar ese conjunto como vacío. ¿Tá? Y después se acuerdan que había un loop, ¿tá? un while, donde básicamente se empezaban a probar parejas y eventualmente algunas se reemplazaban por otras. ¿Tá? Ese while era básicamente existe un hombre libre íbamos probando primero, o sea, había uno de los conjuntos que tomaba la iniciativa de ir proponiendo, en este caso era los hombres, y mientras exista alguno que está libre, es decir, que no está en pareja con nadie, es decir, que no hay ningún elemento en ese que involucra a ese hombre, y que no se ha propuesto ya a todas las mujeres, eventualmente podría haber sido rechazado por todas ellas. Entonces, mientras esta condición se dé, voy a seguir probando. Entonces decimos, bueno, llamémosle M a un hombre en esas condiciones. Y vamos a probar ponerlo en pareja con la mujer de mayor preferencia a la cual todavía no se haya propuesto. ¿No? Entonces decimos sea W. ¿Ah? Y entonces, bueno, acá vamos a intentar formar esa pareja. Y podrían pasar, bueno, varios casos. Eso lo escribíamos con un if y decíamos, si esa mujer W está libre, entonces formamos la pareja. ¿No?
Bueno, no hace falta el ELSES. Entonces lo otro que puede pasar es que W esté en pareja con alguien, M', ¿no? Pero W prefiere a M. Entonces cuando recibe la propuesta de M, reemplaza una pareja por la otra, ¿no? Y ya está, ese era el algoritmo, ¿no? Si, por supuesto, si W prefiere quedarse con su pareja actual, simplemente no pasa nada y seguimos iterando, ¿no? Entonces habíamos dicho que, y habíamos visto un ejemplo incluso, donde esto funcionaba, pero de todos modos habían salido varias dudas sobre esto, ¿no? Por ejemplo, la primera cosa que nos habíamos preguntado es, ¿esto termina? Porque en definitiva hay un ciclo que dice, bueno, mientras hay hombres libres, y acá, si uno mira lo que pasa dentro del ciclo, hay hombres que quedan en pareja y después vuelven a estar libres, etc. Y uno se pregunta si no puede pasar que nos quedemos iterando ahí y que los hombres queden libres sin pareja y libres sin parejas, y eso itere para siempre, por lo menos para alguna configuración de las entradas, ¿no? Entonces es la primera cosa que uno se pregunta con respecto a la corrección de esto. Y después, por supuesto, si en caso de que termine, si el conjunto S que genera es un emparejamiento estable. Entonces, bueno, vamos a ver lo primero, si termina o no termina, ¿no? Bueno. Para poner una cosa de esas, bueno, hay varias estrategias. Una que podemos usar acá, que es la que se propone en el libro, habrán leído, es encontrar alguna medida de avance o de progreso. Es decir, alguna variable, no me refiero a una variable del algoritmo, del programa que uno implementaría, sino alguna función de estas cosas que aparecen a medida que el algoritmo va evolucionando, que uno puede identificar que eso va progresando y que no puede avanzar y que está acotado la cantidad de pasos que puede dar hacia adelante. Entonces, si eso ocurre, dice, bueno, en algún momento tiene que parar, ¿no? En este caso, como decíamos recién, eso no podría ser, por ejemplo, la cantidad de hombres en pareja o de parejas formadas o de mujeres, porque, como decíamos, hay hombres que de repente están en pareja y después quedan libres porque la mujer lo reemplaza por otro hombre, etc. Entonces, eso no sería una medida de avance, algo que uno puede identificar que siempre va hacia adelante y que en algún momento llega a un final, ¿no? ¿Qué es lo que sí podría ser? ¿Cómo? La cantidad de parejas sería otro candidato natural también.
pero uno no puede decir que en toda iteración la cantidad de parejas aumenta. ¿Está bien? Porque fíjate que en este caso no aumenta, se reemplaza una por otra. Y incluso si no entra ninguno de estos if, ¿tá? Porque la mujer está en pareja y está en pareja con alguien que lo prefiere, entonces ni siquiera no se forma una pareja nueva y el hombre además que tomamos en esta iteración sigue libre. O sea que no aumenta ni la cantidad de parejas, ni la cantidad de hombres en pareja, ni la cantidad de mujeres en pareja. ¿No podrían ser las permutaciones de los hombres, o sea, la cantidad de combinaciones de parejas posibles total? Sí, la cantidad de parejas posibles. A ver. O sea, las permutaciones de los hombres respecto a las mujeres. A ver, puede ser, no, pero no termino. ¿De cuál permutación hablamos? O sea, sí, hay una cantidad finita de permutaciones que... Pero, La cantidad de formas posibles de poner cada hombre en cada mujer sería... la cantidad de... vos decís la cantidad de formas, la cantidad de emparejamientos, la cantidad de poner formas en... sí, ¿y en qué sentido uno diría que eso va avanzando? De que de cada paso tenés menos emparejamiento, estrictamente menos cantidad posible de emparejamiento, porque descartás uno al rechazarlo, o descartás uno cuando la mujer rechaza al hombre que tenía antes, y tenés estrictamente menos, está agotado por la cantidad de emparejamiento total. O sea, vos lo que decís es lo que va disminuyendo, en los términos que lo dijiste vos, es la cantidad de posibles parejas que todavía podrían funcionar porque hay algunas que se las descarté. ¿Está bien? Sí, está bien. O lo que podría decir de otra manera es la cantidad de parejas que probé formar y que algunas funcionan y otras no. Pero eventualmente cada posible pareja la pruebo a lo sumo una vez. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si ustedes miran lo que pasa con cada hombre en particular, y si recuerdan el ejemplo de la vez pasada cuando íbamos haciendo paso por paso un ejemplo con los hospitales y los... Lo que pasa es que cada hombre tiene una lista de preferencia y él va avanzando en esa lista de preferencia y va probando. ¿Tá? Y esa lista de preferencia tiene n elementos, en algún momento se agota y nunca vuelve para atrás. ¿Ven? Entonces, lo que sí es cierto es que puede funcionar o no la pareja que probamos, pero lo que sí es cierto es que en cada iteración del ciclo se prueba formar una pareja nueva, donde un hombre propone a una mujer formar pareja. ¿Está bien? Y eso no se repite nunca, cada hombre le propone a una mujer a lo sumo una vez. ¿Está bien? Bueno, ¿y cuántas formas cuántas veces cada hombre le puede proponer formar pareja a lo sumo a n mujeres? ¿Ven? Y tenemos n hombres, así que eso puede ocurrir a lo sumo n cuadrado veces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Entonces, claro, en este caso quizá no era tan obvio, las primeras cosas que a uno se le ocurre no funcionan, pero pensando un poco, sí, uno puede encontrar que hay una medida de avance, una medida de progreso. En cada paso, en cada iteración yo tacho una. ¿Tá? Y eso puede durar hasta una cantidad finita de pasos. En algún momento las taché todas y terminé o formé algo, una solución, o no, eso no sé, lo tendremos que ver, pero que el ciclo termina. ¿Tá? O sea, en algún momento se va a dar o que no existe ningún hombre libre o que todos los hombres ya probaron todas las posibles parejas para él. ¿Está bien? Así que una de las preguntas que nos habíamos hecho era si termina. Bueno, sí, termina. ¿No? Ahora, si termina, no sabemos todavía lo que da. ¿Está bien? Da ese conjunto S.
que nosotros decimos que es un emparejamiento estable, y para que sea un emparejamiento estable se tienen que dar muchas condiciones. Para empezar tiene que ser un emparejamiento. Es decir, que ningún hombre esté en pareja con dos mujeres, ni ninguna mujer esté en pareja con dos hombres. Entonces, esa es otra pregunta. ¿Y por qué sí es estable? O dicho de otra manera, ¿por qué no puede pasar que genere algo que no es estable? Porque si hay una opción mejor, digamos, se va a usar, se va a reemplazar lo que ya estaba. Sí. Entonces, ¿por qué no puede haber alguien en pareja con dos personas? Ah, no, pensé que estable lo de que si hay dos primeros. Ah, perdón. Es decir, puse estable, está bien. Es un emparejamiento, mucho más básico que esto. Sí, después vamos a eso. O sea, puede pasar que un hombre termine en pareja con dos mujeres. No, porque el hombre que agarrás Siempre está libre. Y la mujer, tipo, si tiene pareja, o la elimina o se queda, pero nunca agarrás una mujer con pareja y le agregás otra pareja. Ujú. Está bien. Entonces, sí, o sea, por la condición del ciclo lo que el hombre M, que eventualmente puede formar una pareja, está libre. ¿Está bien? Y la pareja que se forma o bien es con una mujer que está libre, entonces ahí ninguno está en pareja con nadie más, o si está en pareja con alguien, simplemente se reemplaza una pareja por otra. ¿Bien? Entonces, fíjense que el argumento que usamos es pensar qué pasa en cada iteración, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo podríamos formalizar en una demostración? Formalmente, ¿qué tipo de argumento estamos usando ahí? ¿Cómo? ¿Quién dijo? Ahí va. Exacto. O sea, nosotros la idea surge muy naturalmente y la expresamos así. Si lo tratamos de bajar a tierra, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos usando un argumento inductivo. O sea, nosotros lo que dijimos es, bueno, si hasta ahora no había parejas repetidas, esta iteración no va a generar una pareja donde hay alguien repetido. ¿Ah? Sí. En el comienzo no hay ninguna pareja repetida. Exacto. Entonces, para formalizar esto, ¿bien? Esta idea que por ahora la teníamos media vaga, habría que formalizarlo en una demostración por inducción, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, decir, bueno, la podemos escribir. Entonces, para escribir una demostración, le diría, bueno, la demostración la vamos a hacer por inducción en la cantidad de iteraciones del ciclo de aquel paso. Entonces, diríamos, bueno, por inducción. Entonces diríamos, inicialmente, ese es vacío. Que es un emparejamiento.
Entonces lo que hacemos después es, bueno, asumamos que las primeras iteraciones también es un emparejamiento, y lo que tenemos que hacer es que en la siguiente iteración sigue siendo un emparejamiento. ¿No? Vamos a enumerar estos pasos. Entonces podríamos decir algo así: si en la iteración i más 1 se forma una pareja M, W, entonces M está libre por la condición del paso 2. ¿No? Entonces lo que tenemos que ver es que si se forma una pareja, eso no genera problemas. Entonces si se forma esta pareja, M está libre entre M y W, ¿no? M está libre por la condición del while, ¿no? Y W o está libre o en una pareja con M', y si está en una pareja, esa es la única pareja en la que está por la hipótesis de inducción. Nosotros asumimos que hasta ese momento lo que teníamos era un emparejamiento, ¿no? Y esa única pareja es eliminada antes de agregar la nueva pareja en el paso 7. ¿No? En cualquier caso, después de que termine la iteración I más 1, ese sigue siendo un emparejamiento, ¿tá? Así que, por inducción, concluimos que el conjunto S, a lo largo de todas las iteraciones, es un emparejamiento. Sí. Para probar esto, que la siguiente fase se cuenta como paso base, no hay que demostrar que no se forma la primera
¿Cómo? Pues estás usando inducción. ¿Sí? El paso base no intenta cuantificar sentido. Sí, vamos a escribir mejor el enunciado, porque además de hecho es un poco más, más fuerte de lo que necesitábamos. Al principio. Ahora sí. Voy a cambiar un poco el paso base. Podríamos decir, después de completar tantas iteraciones, y el paso base es cuando todavía no completé ninguna iteración, que es 0. Pero la voy a escribir distinto, así como decías vos. Entonces, por inducción, para tener el enunciado, me parece que el enunciado va a quedar más claro así. Inicialmente S es vacío. Y en la primera iteración se forma una única pareja. ¿Tá? Tomamos como paso base cuando terminó la primera iteración. ¿Tá? La primera iteración agrega una pareja y eso ahí obviamente no hay repetidos porque hay una sola pareja. ¿Tá? Nadie puede estar en pareja con más de uno. ¿Tá? Entonces ese es el paso base. ¿Tá? Y después lo que probamos, en realidad es un poco más fuerte que nuestra pregunta original, porque de hecho lo que terminamos probando es que todas las iteraciones a lo largo de toda la ejecución terminan con un emparejamiento. ¿No? Eso estrictamente en otro tipo de algoritmos podría no ser así. Es decir, puede haber algoritmos que en el medio del proceso deambulen por cosas que no son una solución como la que estamos buscando, en este caso un emparejamiento, y que al finalizar dejan las cosas bien. ¿No? Pero en este caso lo que pasa es que todas las iteraciones del ciclo siempre mantienen un emparejamiento. ¿No? Uno podría pensar en otra situación donde, bueno, agrego cosas y después elimino. Al final, entonces, en el medio lo que tengo es algo que no es un emparejamiento. ¿Tá? Pero acá
siempre lo es. Acá estamos, para esta demostración además estamos tomando como hipótesis que los conjuntos N de hombres y mujeres no son conjuntos vacíos, ¿no? O sea, que no hay una instancia trivial del problema. Si no, no puedo tomar como paso base que haya ni siquiera una primera iteración. Así que la respuesta de esto es sí. Sí, de hecho, más fuerte lo es en cada iteración. En cada demostración tendríamos que poner que M tiene, el punto M tiene X elementos y el W tiene X elementos. Porque si tiene uno más que el otro, no sería. No, pero Esas cosas no las tenés que aclarar cuando... el problema estaba planteado ya de entrada como que teníamos un conjunto M que tiene elementos y un conjunto W que también tienen elementos. Entonces, no, porque cuando vos ya está dentro del enunciado del problema las condiciones de la entrada del algoritmo, ¿no? Entonces, este algoritmo funciona con entradas de dos conjuntos del mismo tamaño. No recuerdo si cuando lo formalizamos decíamos que eran no vacíos, pero no, si no, igual la solución es trivial. Lo otro que nos podríamos preguntar es si ese emparejamiento es perfecto. El problema de perfecto era que todo el mundo quedaba en pareja. Y bueno, ¿cómo podría pasar que no resultara un emparejamiento perfecto? ¿Cómo? Que haya alguien que haya quedado libre después de toda la que se le ha propuesto a las mujeres. Claro, pero entonces lo que tiene que pasar, o sea, lo que tiene que pasar que para alguien quede libre es que la condición de este ciclo no se tiene que cumplir para salir del ciclo y bueno, tiene que haber alguien libre, ¿no? Y eso puede pasar. Y si no, o sea, no puede pasar, ¿no? La pregunta es ¿por qué no puede pasar? Sí, entonces. Si hubiera alguien libre, quiere decir que ya se le propuso a todas las mujeres. Por lo tanto, ya todas las mujeres tendrían pareja y preferirían su pareja a él. Ahí va, algo de ese estilo. ¿Sí? ¿Alguien levantaba la mano? Porque si le propuso a todas las mujeres y lo rechazaron, significa que esas mujeres estaban emparejadas con otros hombres y porque como es un macheo, hay tanta cantidad de mujeres que de hombres y entonces no puede existir uno libre. Exacto, o sea, si es un emparejamiento no pueden estar todas las mujeres en pareja y que quede un hombre libre, por ejemplo. ¿No? Ese es un argumento. O sea, porque lo que tendría que pasar, como implícitamente estamos diciendo acá, es que para hacer este ciclo que haya un hombre que agote su lista de preferencias y no quedó con nadie. ¿Tá? O bueno, que esto pase y que haya alguna mujer que por alguna razón no quedó en pareja. Pero por estos argumentos que usamos recién, eso no tendría que pasar. Entonces eso lo podríamos escribir así. A ver. Entonces el algoritmo bastaría solamente con poner que mientras esté libre el hombre. Esa es una muy buena observación. Exacto. O sea, después de que al principio no lo sabíamos, ¿verdad?
Pero después de que uno empieza a pensar, dice, bueno, pero pará, en realidad, entonces esta condición acá es redundante. Podría simplemente preguntar si hay un hombre libre o no. En el momento que no hay más hombres libres, se acabó. ¿Está bien? Porque vamos a probar que no puede pasar que haya un hombre libre y que haya agotado su lista de preferencia. Entonces, de hecho, la segunda parte de la condición es redundante. Está bien, es una buena observación. Sin embargo, haberlo planteado de esta manera originalmente, capaz que nos ayudó a concluir que esto terminaba de forma más inmediata, ¿no? O sea, porque el argumento que usamos para decir esto termina, pues decir, bueno, tengo una cantidad finita de cosas para probar. Si esta condición hubiera sido mientras existe un hombre libre, entonces ese argumento ya no caminaba. ¿Está bien? Ahí te podrías preguntar, de hecho, si estaba bien planteado esto, porque si, bueno, en este paso donde dice, bueno, sea W la mujer de mayor preferencia que aún no se propuso M. Esto no sabes ni siquiera si está bien formulado. ¿Está bien? Así como escribimos el algoritmo, está claro que está bien formulado, porque si ese W no existiera, entonces hubiera salido el while. ¿Está bien? Entonces, esto refleja también cómo es que uno empieza a diseñar los algoritmos y después cuando los empieza a analizar, se empieza a entender cosas del algoritmo y del problema y puede empezar incluso a simplificar algunos aspectos. Entonces, la siguiente proposición una forma de enunciar lo que queremos probar es esto, ¿no? Bueno, cuando termine el algoritmo, el emparejamiento S es perfecto. Fíjense que acá, ya en el enunciado estamos usando las cosas que acabamos de probar, ¿no? O sea, para empezar, estamos diciendo al finalizar el algoritmo. Eso podemos decirlo porque probamos hace un rato que efectivamente termina. ¿Ah? Y que el emparejamiento S es perfecto, justamente podemos hablar de que ese es un emparejamiento porque lo acabamos de probar también. Entonces, ¿cuál es el argumento que usamos recién? Bueno, el argumento es que esto no puede terminar antes de que el emparejamiento sea perfecto. ¿No? Entonces decimos...
Sí. Y M no está libre, no estaría en ese. Sí, está libre. Bueno, M está libre en ese, quiero decir que no es una forma de... Es una expresión que venimos usando desde, si un hombre está libre o si una mujer está libre, quiere decir que no hay ningún par en ese que vincula a ese M o ese W. No quiero decir que M pertenezca a ese. Vamos a poner según ese. Así no genera confusiones. Entonces, eso es si hay un hombre libre, es lo que es una de las cosas que se pregunta en la condición del while. Y por el argumento que decíamos recién, básicamente de que entonces tiene que haber una mujer también libre, ese while no puede terminar. ¿Ah? Entonces, como tenemos la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres, y por lo que probamos hace un rato, ese es un emparejamiento, ¿no? Entonces si hay un hombre libre también tiene que haber una mujer libre, porque si no tendría que haber una mujer en pareja con más de uno. ¿Sí? Fíjense que acá, en este argumento, estamos usando el resultado anterior en su versión más fuerte que terminamos probando, porque lo que estamos usando no es que al final del algoritmo ese es un emparejamiento, eso no me hubiera servido. Lo que estoy usando es que después de cada iteración ese siempre es un emparejamiento. ¿Lo ven? Entonces haber probado esto, que es un poco más fuerte recién, nos está sirviendo ahora como argumento para esta otra demostración. Sí. Para que sea un emparejamiento, entonces tiene que haber la misma cantidad de un lado que de otro. ¿Cómo? Para que sea un emparejamiento, cada uno tiene que estar en pareja solo con uno. Para que sea perfecto, tenés que tener la misma cantidad de elementos de un lado que del otro. Podrías definir emparejamiento entre dos conjuntos que no tienen la misma cantidad y ahí no puede ser perfecto. ¿No debería existir por lo menos una mujer libre? Sí. Digo, porque se supone que la misma cantidad. Está bien, no estoy queriendo decir que existe solo una mujer libre, pero existe una. Podemos decir alguna.
¿no? Entonces, el siguiente argumento que está implícito en lo que decíamos recién es que si una mujer está libre, ¿ah? Por la condición que se chequea en el paso 5 y lo que se hace en ese caso, siempre acepta una propuesta de formar pareja. Entonces, si W está libre, quiere decir que no recibió ninguna propuesta de M ni de nadie. Si no, no estaría libre. Entonces, como decíamos recién, esta parte de la condición, de hecho, sobra. Si M está libre, entonces hay alguna mujer a la cual todavía no se le propuso y por lo tanto la condición esta del while no se cumple y se sigue ejecutando. Asumís ahí que el cardinal de M y W es el mismo, pero en ningún momento allá establece que No, es parte de la definición del problema. Entonces, lo que concluimos acá así que la condición del ciclo no se cumple y por lo tanto no termina, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que terminamos argumentando es que si hay algún hombre libre, el ciclo no termina. Pero nosotros probamos, las primeras cosas que probamos es que esto en algún momento termina. ¿Ah? Entonces, esto implica que en ese momento, cuando termine, no hay ningún hombre libre. Y como además es un emparejamiento, tampoco hay ninguna mujer libre.
¿Está? Así que bueno, esto termina y cuando termina produce un emparejamiento que es perfecto si todo el mundo está en pareja con alguien. Perfecto, esto sí. Podría ser un emparejamiento, pero, pero podría hacer un emparejamiento en definitiva es fácil. La pregunta es si el emparejamiento además es estable. Puedo borrar acá, ¿no? ¿Sí? Para ver que es estable, lo que tenemos que ver es que no hay ninguna inestabilidad. Es decir, que no hay ninguna pareja formada, o sea, un par de parejas tales que las respectivas hombre y mujer preferían estar juntos antes que con sus respectivas parejas. Entonces podríamos hacer así. Acá típicamente uno dice, bueno, agarremos alguna pareja arbitraria y veamos que eso no se cumple. Como es arbitrario, no se va a cumplir para ninguno, ¿no? Entonces, vamos a empezar así. Entonces lo que tenemos que ver es, en una situación así, ¿qué pasa si M prefiere a
W'. ¿Cómo? No, yo iba a decir que por el caso, porque los hombres van desde el primero, digamos, hasta Sí. la última preferencia, va a verse emparejado con W', no con W. Si es que W' también prefiere a M. O sea, si eso no ocurrió es porque W' en realidad prefiere a otro. Claro. ¿Tá? Entonces, esa es la clave de por qué esto se cumple. No tiene que estar en pareja también. ¿Cómo? W' no tiene que estar en pareja. Tiene que tener pareja con alguien, sí. Que por ahora no me importa quién es. Claro, de un hombre con pareja y otra mujer de cualquiera. Si esos dos se prefieren mutuamente antes que su respectiva pareja. O sea, lo que decimos es, sea M un hombre arbitrario que está en pareja con alguna W, ¿ah? Y consideramos una segunda mujer W'. Entonces, pasando en limpio lo que dijimos recién, si M prefiere a W' antes que W, como los hombres prefieren en orden, proponen en orden de preferencia, le tiene que haber propuesto formar pareja a W' antes que a W. ¿Eh? Así que lo que está pasando acá es que si M prefiere a una W', entonces W' en realidad prefiere a su pareja actual y eso no genera una inestabilidad. Y si M en cambio prefiere a W, tampoco obviamente hay inestabilidad porque se va a quedar donde está. Entonces, sea como sea, no hay ninguna inestabilidad posible. Sí. Para ese punto el algoritmo tiene que estar terminado o por lo menos que W' ya esté en pareja, ¿no? Sí, sí, estamos acá analizando cuando el algoritmo, lo que produce el algoritmo. Si no, si estamos hablando de algo en el medio de la ejecución, tenemos que hablar de, consideramos una iteración y del algoritmo, del ciclo tal o lo que fuera, hacemos explícito que
Estamos parados en el medio de la ejecución. Entonces acá esto podríamos rematarlo así, concluimos que MW', ¿se acuerdan? Una inestabilidad es un par que no necesariamente están en pareja entre sí, de hecho no están en pareja entre sí, pero que preferirían estar en pareja. ¿Tá? Entonces acá lo que concluimos es que este M y este W' no pueden formar una inestabilidad, porque o bien M prefiere quedarse donde está, o bien W' prefiere quedarse donde está. ¿Tá? Y ahora, pero como SM y W' son arbitrarios, son cualquiera que yo elegí, no los elegí con ninguna condición en particular. Entonces quiere decir que ningún par de M y W son inestables entre sí. Por lo tanto, S no tiene ninguna inestabilidad, entonces es estable. Bueno, no está mal, así que tenemos un algoritmo que funciona. ¿Tá? Acabamos de convencernos, espero que estamos todos convencidos. Entonces, funciona. De todos modos, sigue habiendo algunas preguntas que uno se podría hacer. Porque esto lo que sabemos es que me da una solución. Y si uno piensa un poco, en realidad va a ver que hay muchas posibles soluciones. ¿No? Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasa si este paso 3, que está un poco indeterminado, porque dice agarrar cualquiera de los hombres que estén libres? Por ejemplo, podría pasar que dependiendo de cuál sea el que agarro, termino generando un emparejamiento diferente, ¿no? O sea, como salida de este algoritmo, ¿puedo obtener cualquier emparejamiento posible o no? ¿O obtengo siempre el mismo? Y en realidad la respuesta es que el emparejamiento que produce este algoritmo no depende de en qué orden tome las cosas, es siempre el mismo y de hecho lo podemos caracterizar bien. Ahí ese es otro aspecto interesante para analizar. Entonces, ¿qué tipo de solución me está generando? Y es interesante en este caso porque además habrán visto, si estuvieron leyendo el libro, que el tipo de emparejamiento que genera no es del todo justo para alguno de los bandos. Es decir, si miran el algoritmo, claramente no es simétrico. Hay un conjunto que es el que propone y hay otro conjunto que es el que acepta o no. ¿No? Y
en la medida que el rol que desempeñan en el algoritmo no es simétrico, potencialmente puede pasar que el tipo de soluciones que se generan tampoco sean simétricas, y de hecho no lo es. Este algoritmo lo que genera son soluciones que son muy favorables para el conjunto que propone, en este caso los hombres, y muy desfavorable para el otro conjunto. Y esas son cosas que también en este o en cualquier otro ejemplo vale la pena analizar y estudiar. ¿Ah? Uno no quisiera, mira, tengo este algoritmo, lo propongo y después, acá, ¿qué pasa? Siempre termina favoreciendo uno y no otro. Imagínense que son, yo qué sé, empresas que piden empleados y gente que busca empleo, y uno dice, bueno, pero acá, ¿qué está pasando? Siempre terminan favoreciendo a uno de los bandos. Entonces, esas cosas vale la pena estudiarlas y por lo menos tener claro cuál es el tipo de solución que está generando nuestro algoritmo y eventualmente pensar alguna forma de... Sí. Sí. Recuerdo que he salido con más feliz, entre comillas, porque tenías más cerca de los que preferían eran los que habían recibido la propuesta. Uno había quedado todos entre el primero y el segundo. Son los que son los que reciben la favorable. No. Porque la mujer siempre va Cambia. cambiando a favor. Si recibe algo mejor, siempre lo va a preferir. Y el hombre va al revés, va de mejor, de bajando. Yo creo que no. Vamos a ver, vamos a pensarlo. ¿Por qué no? Bueno, lo que vos me decías igual no lo terminé. En aquel caso, el que proponía era los hospitales, ¿no? Ahí va, iba proponiendo los hospitales. Ojo, todavía tenemos que dejar claro en qué sentido estamos diciendo que favorece uno o favorece otro. Si lo piensan, ¿por qué puede ser que termine favoreciendo al que propone? Bueno, el que propone va avanzando en orden de preferencia, y si lo rechazan es porque no tenía chances de quedar en pareja con esa persona. Y con la primera que logra formar una pareja, con esa se queda. Entonces, claro, él va a terminar con la mejor factible de su lista, que capaz que es la última, pero bueno, digamos. El otro siempre sube, pero arranca de donde arranca, ¿no sabes? Pues... Y el hombre ya quedó ocupado. Sí. Claro, pero también lo puedes pensar así: sube porque puede, porque alguien le ofreció. El otro, pero el hombre va bajando, pero va bajando porque no le queda más remedio, no tenía chance. Perdón, a ver ¿cómo es? Sí, bueno, sí, sí, puede ser, hay muchas formas de tratar de encarar un análisis de este tipo. Para empezar, como decía recién, habría que formalizar qué quiere decir que favorece o que no favorece.
¿Está? Vamos a pensar lo siguiente. Agarro un hombre M, ¿está? Y me fijo de todos los emparejamientos posibles, estables, para una determinada instancia del problema, ¿verdad? Es decir, tengo los N hombres con sus listas de preferencias, las N mujeres con sus listas de preferencias, entonces con ese planteo, con esa instancia del problema, hay muchos, o eventualmente puede haber muchos emparejamientos estables posibles. ¿Ah? Miro todos esos emparejamientos estables, uno por uno, y me fijo con quién quedó en pareja M en cada oportunidad. ¿Está bien? Y de ese conjunto de mujeres me quedo con la de su mayor preferencia. Es decir, de todos los emparejamientos posibles, me fijo cuál es el que más le favorece a M. ¿Ah? No tiene por qué ser la mujer de mayor preferencia en términos absolutos. Capaz que esa en ningún emparejamiento, no es factible, en ningún emparejamiento estable, ese hombre termina con esa mujer. ¿Ah? Entonces, el resultado que van a encontrar en el libro, de hecho yo esperaba que ya lo hubieran pasado por arriba y que nada de esto que les estaba diciendo, que esta discusión no se hubiera generado tanto, pero bueno, mírenlo. La proposición que hay ahí, que es bastante sorprendente, es que produce un emparejamiento, ese asterisco, vamos a ponerle nombre al emparejamiento que produce, porque de hecho lo que vamos a ver es que es único, si no depende de cómo elija, en qué orden elija los hombres para proponer. Que está definido así. Es decir, le asigna a cada hombre lo mejor que podría esperar. Es bastante sorprendente. No es quizá tan sorprendente que sea desfavorable para uno de los bandos. Lo que es sorprendente es que esto sea factible. O sea, porque fíjense, ¿por qué no puede pasar que haya otro hombre M' que también su mujer más favorable es la misma? En ese caso, esto sería imposible de hacer. No habría forma de asignarle la mejor a todo el mundo, según sus preferencias. ¿No? No es para nada obvio que esto podría ser así.
Fíjense que esto también, encarar la cosa por este lado, es una posible estrategia para solucionar la pregunta de la independencia del algoritmo del orden en que se proponen las cosas. Es decir, yo podría haber propuesto un resultado que sea mucho más suave, que es, por ejemplo, que el resultado del algoritmo no depende del orden en que se tomen los hombres en cada iteración del loop. ¿No? Sí. ¿Ves de M es la mejor mujer para cada iteración? No está hablando de ninguna iteración. Es de todos los posibles emparejamientos estables que vos podés formar para este problema, ¿ah? No necesariamente a través de este algoritmo. ¿Ah? Este algoritmo te da uno. ¿Ah? De hecho, vamos a probar que hay un único emparejamiento que es este que te puede dar. Pero puede haber muchos otros. Entonces, de todos los emparejamientos estables posibles, ¿ah? Nos fijamos en cada uno con qué mujer está en pareja M y nos quedamos con la de su mayor preferencia. Podemos reformular esto de otra manera, podemos decir, voy a borrar esto de acá. ¿No? Podríamos definir qué es una pareja válida, o que un hombre sea válido para una determinada mujer, o una mujer sea válida para un determinado hombre, que es cuando existe un emparejamiento estable en el cual esas dos personas están en pareja. ¿Ah? Y el best de M es la mujer válida para M de su mayor preferencia.
Entonces, estas son dos definiciones alternativas de la misma cosa que es best. Entonces, como les decía, yo podría haber querido probar que el resultado del algoritmo es independiente de en qué orden tome los hombres en cada iteración. Eso es más débil que esto que estamos diciendo acá. Pero quizá también hubiera sido más difícil encontrar una pista por donde probar. Esta es una forma o una estrategia posible para probar ese tipo de cosas. En vez de tratar de simplemente probar la unicidad, es decir, es tratar de caracterizar cómo es la solución. Es decir, la solución que me está dando es esta. ¿Ah? Y después probarlo. ¿Cómo llega uno a un candidato de solución posible? Y bueno, en general es empezando a probar con un poco de intuición y bueno, trata de buscar algún contraejemplo. En definitiva, al final, en un momento se termina convenciendo de que podría ser este tipo de solución la que genera el algoritmo, bueno, y lo trata de probar, ¿no? En la medida que uno tantea y no encuentra ningún contraejemplo, puede inclinarse por probar que es así, ¿no? Es una forma posible de probar que el resultado es único, es decir quién es. ¿Cómo se les ocurre que se podría probar una cosa así? ¿Qué es lo primero que uno dice? Bueno, a ver, vamos a probar por este lado. Por absurdo, ¿no? O sea, estas cosas así, tipo, se cumple esto, la solución es esta. Cuando está caracterizada así de una forma precisa, muchas veces el primer impulso es decir, bueno, supongamos que no es así y tratamos de llegar a una contradicción, ¿no? Es como surge casi enseguida. Si no es cierto, ¿qué quiere decir? Que existe algún M que está en pareja con alguien que no es su pareja válida de mayor preferencia. ¿Eh? Y ahí de vuelta vamos a usar el argumento de que en realidad los hombres van proponiendo en orden decreciente de preferencia, ¿verdad?
O sea, si esto no se cumple, ¿qué quiere decir? Que hay alguna forma de ejecutar este algoritmo, es decir, de elegir un hombre libre en cada iteración, que me termina dando un emparejamiento, que sabemos que va a ser un emparejamiento estable S, que no es ese asterisco que hablamos recién. Una cosa que me interesaba comentarles de la demostración esta, que pueden encontrar en el libro, más o menos así, es que, por ejemplo, le ponemos un nombre a la ejecución del algoritmo. Esas son cosas que, si ustedes están acostumbrados a hacer demostraciones en matemática, en cálculo, álgebra, etc., este tipo de cosas no aparecen. Es decir, hay que ponerle nombres a las cosas de las cuales uno quiere hablar, o en general conviene hacerlo. En este caso, nosotros estamos hablando de algoritmos, de pasos de los algoritmos, por eso los etiquetamos, y en este caso estamos hablando de posibles ejecuciones de un algoritmo, y queremos hablar de una de ellas en particular, entonces le llamamos de alguna manera. Entonces, bueno, hay alguna ejecución E, ¿tá?, que da lugar a un emparejamiento estable que no es este que definimos acá. Ahora, como decimos, los hombres proponen en orden decreciente de preferencia. Entonces, si hay un hombre que va a terminar con una mujer que no es la de su mayor preferencia válida, entonces en algún momento le hizo una propuesta a esa mujer que es la de su mayor preferencia y fue rechazado. Entonces, en algún momento en esa ejecución hay una mujer W que rechaza a un hombre válido M en favor de otro M' que ella prefiere más. Entonces vamos a fijarnos la primera vez que eso ocurre. Este es otro argumento que me interesaba también comentarles, que aparece en esta demostración. Porque es otra técnica que uno puede usar para demostrar algo. Si uno quiere demostrar tal cosa no puede ocurrir, entonces, bueno, como dijimos, el primer impulso es decir, bueno, probémoslo por absurdo, supongamos que sí. Entonces, si algo ocurre en algún momento, bueno, tiene que haber una primera vez. Y a veces agarrarse de esa primera vez en que eso ocurre ayuda, porque nos da un poco más de estructura para tratar de probar algo. ¿Por qué? Porque si es la primera vez que ocurre, sabemos que hasta ahí esa situación no ha ocurrido antes y eso es una hipótesis que podemos usar para trabajar. Entonces, en definitiva, de la nada, sin perder nada de generalidad, estamos teniendo más hipótesis para trabajar una demostración. ¿Se entendió? Entonces, en algún momento pasa esto. Bueno, consideremos la vez en que, o sea, sea W, la mujer, y el hombre M y el hombre M' involucrados en la primera vez que eso ocurre. Ahora, si queremos llegar a una... Sí. ¿Cómo? No, porque el hecho de que sea una inestabilidad o no depende también de cómo se formen las otras parejas. Porque de hecho, si no, si ese argumento funciona, el emparejamiento, habría un único emparejamiento posible y eso no es así. O sea, hay muchas formas de lograr un emparejamiento estable.
¿no? Porque en realidad si alguien prefiere irse con otro o no, depende de con quién estén en parejas esos y a su vez los otros. Entonces hay una relación entre todos que termina determinando si eso ocurre o no. Entonces, esto no necesariamente implica que uno vaya a terminar con un emparejamiento que no es estable, ¿no? Lo que sí sabemos es que en algún emparejamiento estable, M y W forman una pareja, ¿está? Porque si no, no serían válidos. ¿Está bien? O sea, para llegar a un absurdo, que es lo que queremos hacer, tenemos que lograr una contradicción en algún lado. La contradicción que podemos llegar a buscar es que haya alguna inestabilidad en alguna parte. Esto por sí solo no implica que necesariamente el algoritmo vaya a terminar con algo que es inestable, ¿no? Pero sí nos podemos agarrar de que hay algún emparejamiento estable donde estas dos forman una pareja y capaz que ahí podemos encontrar alguna contradicción. ¿Ah? Así que hay algún S' donde esos dos terminan en pareja. Y ahora tenemos que buscar una inestabilidad para llegar a una contradicción, ¿no? Entonces, ¿de acá qué sabemos? Bueno, este M', que es el otro personaje involucrado, no puede estar con W porque ya está M en S', así que en S' tiene que estar en pareja con alguien más. ¿Ah? Así que pasando en limpio, sabemos que en S' hay dos parejas, MW y M'W'. ¿Y qué sabemos de esto? Bueno, lo primero que sabemos es que W prefiere a M'. ¿Está bien? Prefiere a M' porque en la ejecución E del algoritmo rechazó a M en favor de M'. ¿Eh? Así que tenemos por un lado que así que para terminar lo que tenemos que ver, tratar de concluir, es que M' también prefiere a W. Si mostramos eso, estamos hechos porque quiere decir que ahí tenemos una inestabilidad.
¿Y cómo sabemos que M' prefiere a W? Esa es un poco más sutil. ¿Cómo? Porque queda con W y va de los que más prefiero los que menos prefiero. O sea, en ¿Cómo? ejecución de ese, ¿En la ejecución? ¿Cómo? en ahí arriba, M' queda con W. Porque, y M' va viendo corte de los que más prefiere a los que menos. Sí. Y bueno, y queda con W, entonces lo prefiere antes que W', porque si no quedaría con W'. Bueno, si se me prima. Está bien, rechazó en favor de otro M'. Quiere decir que M' le propuso a W. Pero no sabemos si termina con W, porque podría terminar con alguien más. O sea, porque en el medio del camino pasa por otras parejas, ¿no? Lo que no usamos todavía es la hipótesis esa que agarramos de suponer que era la primera vez, ¿no? Que eso es una herramienta que tenemos y que todavía no lo usamos. ¿Bien? O sea, sabemos que esta es la primera vez en que hay un rechazo entre parejas válidas. ¿Sí? Sería porque si M fue rechazado por W, M fue rechazado por W a favor de M' es porque antes de que antes no estoy tratando de arreglar pero M' fue a buscar antes a W de lo que fue a buscar a W'. Claro. Claro. O, como lo estaba poniendo acá, porque si no fuera así, o sea, si M' realmente prefiriera a W' antes que a W, entonces como él propone también en orden, en esta ejecución le tendría que haber propuesto a W' antes que a W. ¿Está bien? Pero como en este momento M' estaba con W, quiere decir que en algún momento W' lo rechazó. Pues si no, no estaría con W, que es de menor preferencia. ¿Está bien? Pero entonces ese rechazo hubiera ocurrido entre parejas válidas, porque forma parte de ese primo, hubiera ocurrido antes que este que yo estoy mirando. ¿Está? Y ahí tenemos el absurdo. ¿Se entendió?
¿no? Así que si M' prefiriera a W', entonces habría sido rechazado por W', que es válido para él porque pertenece a S', antes de formar pareja con W en M, no, en E quise poner. En la ejecución E. ¿No? Yo hay algo que no entiendo. Sí. O sea, no entiendo ese último argumento. Porque si W prefiere a M' y M' prefiere a W, y sin embargo en S' están separados, y S' no es estable. Por eso. Y ahí está la contradicción. Estamos haciendo una demostración por absurdo. Sí. También no me va a dar el pizarrón para rematar la demostración, pero el argumento es, bueno, supongamos que esto pasa, o sea, neguemos lo que queremos probar. Entonces decimos, bueno, tenemos estos M y W donde ocurre ese primer rechazo. Estos M y W forman pareja en algún S' que es un emparejamiento estable, porque son válidos. ¿Puedes dictar lo último que dice ahí? Que no lo veo de acá. Ya lo leo. Déjame que siga el argumento y yo aprovecho y lo leo también. ¿Está? Entonces, en ese S' tenemos MW y también tenemos M'W'. ¿Tá? Y lo que hicimos fue argumentar que acá aparece una inestabilidad y por lo tanto S', y eso contradice el hecho de que S' es un emparejamiento estable. Entonces llegas a un absurdo y por lo tanto tenés que aceptar que la proposición es correcta. ¿Está bien? Pasa que hay, capaz que lo que te confunde es que hay dos demostraciones por absurdo, una dentro de otra. O sea, hay una demostración por absurdo en general, donde la contradicción es que S' termina siendo inestable. Y este pasito de acá, el hecho de que M' prefiere a W, es otra mini demostración por absurdo, donde la contradicción es que si no, aquel rechazo no hubiera sido el primero. Me decía que te dictara la parte de acá, lo que dice es M' prefiere a W, ¿tá? Porque de lo contrario, M' habría sido rechazado por W', que es válido para él, antes de formar pareja con W en la ejecución E. ¿Ah? Y esto contradice el hecho de que el rechazo de W a M fue el primer rechazo en la ejecución E. Bueno, un comentario más que les quería hacer sobre esta estrategia de demostración. Si lo piensas, se parece mucho a una demostración por inducción. Esto de agarremos el primero, la primera vez que pasa. ¿No? En este sentido, lo que hacemos es, bueno, si esto ocurre, en algún momento ocurre por primera vez y me paro en ese lugar. ¿Y de qué me voy a agarrar para hacer la demostración? De que hasta ese momento todo se venía cumpliendo bien. Eso suena mucho a una demostración por inducción, que es más o menos lo mismo. Uno prueba que para un paso base se cumple, después asume que hasta acá vamos bien y de ahí en adelante sigue bien. ¿Tá? Y de hecho no me va a dar el tiempo ahora para hacerlo, pero uno puede escribir una demostración alternativa de esto haciéndolo por inducción. Lo que podríamos probar es que en toda iteración del ciclo se cumple que un hombre o está libre o está en pareja con alguien de preferencia mayor o igual que best de M. ¿Está bien? O sea que las parejas intermedias por las cuales pasa un hombre son de preferencia mayor o igual que la mejor para él. ¿Está? Entonces si probás eso, que se puede probar por inducción con argumentos parecidos a este, ¿está?
al final, como en el momento que termina, sabes que todos tienen una preferencia menos igual que el mejor, entonces todos tienen que estar con la mejor. Bueno, y acá terminamos, seguimos el martes. Para el martes ya tienen que arrancar a leer el otro capítulo, ¿tá?